particular, pero bueno, ya si lo voy a armar yo por mi cuenta, bueno, necesito saber de qué van a estar. ¿Sí? O si alguien me dice, mire, pero yo sí necesito y puedo el martes a las 5 de la tarde, bueno, entonces yo genero un Zoom y ya lo subo y tenemos esa consulta. El tema es que cuando los arma la facultad, eso ya queda establecido, entonces eso ya se sube el link siempre, es el mismo link como el de las clases, y ustedes pueden entrar siempre. En cambio, de ser personal, si yo lo abro con mi Zoom, bueno, lo tengo que generar. Entonces, el que está generado es ahora los jueves de 5 a 6. 6 menos 10, una cosa así, 6 menos 5, porque ya después entran otros alumnos, usan el Zoom para otra clase. Así que, ¿está? Entonces, después ahora cuando terminemos, que podemos terminar incluso antes, los que tengan alguna consulta de la clase de hoy o de las clases anteriores, lo vemos, y si no, si necesitan otro día, me avisan por el Moodle y sabemos de poner otro día en otro horario. Voy a ver mi mate. Hoy se trancó de nuevo. Bueno, siendo las 10, uy, cada vez hay menos alumnos. ¿Qué pasa? Ya van desistiendo. Esperen que voy a cerrar, porque si no, después empiezan un montón de ruidos y cosas extrañas. Bueno, a ver. Bueno, ahí todos ven la pantalla. Sí, profe. A ver, voy a pasar una. ¿La ven? Sí, profe. Perfecto. Bueno, vamos a poner el punterito. Acá está el punterito que tanto me gusta. Bueno, entonces, la clase pasada empezamos a ver fotosíntesis y vimos todo lo que era la fase, digamos, la etapa de la fotosíntesis, que se conoce que es la fase fotoquímica o antiguamente se llamaba fase clara o fase luminosa. Lo que vamos a hacer hoy entonces es terminar de ver la parte de fotosíntesis, o sea, ver la segunda etapa, la de la fijación de carbono, y vamos a ver fotorrespiración y respiración. La clase toda la semana que viene vamos a tener todo lo que son adaptaciones, todo lo que son estreses, ¿sí? Todo lo que es relacionado al carbono, pero ya a escala de planta o de canopeo. Bueno, entonces, nosotros acá tenemos nuevamente nuestra ecuación de la fotosíntesis, nuestra ecuación general, en donde teníamos que dióxido de carbono y agua en las plantas con la presencia de luz forman glucosa y oxígeno. Dijimos que la fotosíntesis ocurre en dos etapas o dos fases. Esa fase, una es dependiente de la luz, o sea, son reacciones de luz, a la que llamamos fase fotoquímica, y el producto de esa fase es la generación de ATP y de NADPH. Y la segunda etapa es donde ocurren las reacciones del carbono, se la conoce como fase bioquímica, o antiguamente como fase oscura, porque se pensaba que no se necesitaba luz para que ocurran estas reacciones, y lo que ocurre es que se utiliza el ATP y el NADPH para reducir dióxido de carbono atmosférico y fijarlo como glucosa, o sea, como hidratos de carbono. También dijimos que todas las reacciones de la luz se llevan a cabo en la membrana tilacoidal, mientras que las reacciones de fijación de carbono se llevan a cabo en el estroma de los cloroplastos. También dijimos y sabemos que el dióxido de carbono entra por los estomas, ¿sí? De las hojas. Otra cosa que también habíamos
ya mencionado es que las dos etapas de la fotosíntesis están interconectadas y se regulan mutuamente a través de los sustratos y productos. Entonces, si el producto de las reacciones de luz son el ATP y el NADPH, y esos son el sustrato de las reacciones de fijación de carbono, que van a dar como producto los hidratos de carbono, ADP más fósforo inorgánico y NADP, que a su vez son los sustratos para que ocurran las reacciones de luz. ¿Sí? Bueno, veamos entonces las reacciones del carbono, ¿sí? De fijación del dióxido de carbono. Como dijimos, van a ocurrir en el estroma del cloroplasto y a través del ciclo, o sea, ocurre en lo que nosotros conocemos como el ciclo de Calvin-Benson, donde el ATP y el NADPH, producidos en la etapa fotoquímica, se utilizan para fijar el dióxido de carbono. Acá, como ven, hay un esquema muy simple de lo que es el ciclo de Calvin. Ustedes esto ya lo vieron de manera exhaustiva en bioquímica. En el video del año pasado también está un poco más detallado. Algo que les recomiendo es, bueno, revisen el video, revisen el libro, revisen las carpetas del año de bioquímica o de química biológica, porque como yo les comentaba, en realidad nosotros acá en lo que estamos viendo son los procesos en general y cómo los factores ambientales afectan esos procesos y cómo afectan al funcionamiento de la planta. Cada uno de estos procesos ustedes ya los estudiaron, ¿sí? Entonces, como siempre venimos diciendo, tanto que repasen botánica como que repasen la parte de bioquímica. Cualquier duda que tengan respecto a algunas cosas particulares, bueno, o las vemos en la consulta o también la pueden ver con la profesora Cristina, que fue su profesora de bioquímica para muchos de ustedes, y vamos a ver también en el práctico si hay algún ejercicio como de integración de todos los procesos, ¿vale? Pero bueno, miremos cómo es el esquema entonces de la reacción del ciclo de Calvin-Benson. El ciclo de Calvin-Benson tiene básicamente tres etapas. Una etapa de carboxilación, una etapa de reducción y una etapa de regeneración. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? El sustrato del ciclo de Calvin es la ribulosa 1,5-bifosfato, ¿sí? Que por acción del enzima rubisco va a fijar, va a carboxilar, digamos, esta molécula, va a fijar este dióxido de carbono atmosférico, y va a dar origen, primero, a una molécula de 6 carbono que es muy inestable, y se va a escindir, se va a partir en dos moléculas de fosfoglicerato. Este fosfoglicerato va a ser reducido, ¿sí? Por acción, o sea, utilizando ATP y NADFosfato, reducidos que provienen de la fase fotoquímica, y van a dar origen al gliceraldehído 3-fosfato. Ese gliceraldehído fosfato se va a regenerar para volver a regenerar a quién. O sea, va a entrar en esta fase que se llama regeneración para volver a restituir o a regenerar la ribulosa 1,5-bifosfato, que también utiliza en todo este proceso ATP. Si ustedes lo miran así, esto es un esquema básico, obviamente cuando miran el ciclo de Calvin, que ustedes lo estudiaron, están todas las moléculas y todos los procesos y todas las enzimas que están involucradas en este ciclo. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? En realidad, por cada 3 fijaciones o carboxilaciones, ¿sí? Se obtienen en total 6 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, de las cuales una es como si fuera la ganancia neta, que es este gap, como se llama, de gliceraldehído fosfato, trifosfato, es el que va a dar después esa molécula a partir de la cual se va a ir utilizando para la síntesis de sacarosa y almidón. Y las otras 5 moléculas van a ser utilizadas para la regeneración de la ribulosa 1,5-bifosfato. ¿Está bien? Entonces, cuando nosotros hablamos de la fotosíntesis, ¿se acuerdan que la clase pasada estamos hablando obviamente que la fotosíntesis ocurre, o sea, la etapa fotoquímica ocurre por la acción de la luz, que es quien provee la energía, ¿sí? Para que ocurra la producción de ATP y de poder reductor, o sea, de NADFosfato reducido. ¿Se acuerdan que cuando veíamos esto, si nosotros graficábamos cómo era la fotosíntesis en general, decíamos que teníamos una primera etapa, o sea, primero teníamos si no había luz, no había fotosíntesis, después teníamos un rango de flujos de luz en el cual la fotosíntesis
estaba limitada por la luz, ¿sí? Claramente a medida que aumenta la intensidad, aumentaba la fotosíntesis, y después llegaba a un rango de flujo o a partir de un umbral, si se quiere, donde ya no aumentaba la fotosíntesis. ¿Sí? Y entonces acá decíamos que la luz es saturante en este rango y que era que el aparato fotosintético, ¿sí? O sea, las antenas, el centro de reacción, o sea, todo el aparato fotosintético en la etapa lumínica está saturado, ¿sí? Hasta que eso no se utilice esa energía para pasar a la etapa de fijación, o sea, se produzca ATP y se produzca alfa-fosfato reducido, eso está saturado. No importaba cuánto más se aumente, ya el aparato fotosintético estaba saturado. Entonces, miremos qué pasa ahora en nuestra combinación o sea, básicamente, dijimos, la etapa fotoquímica está limitada ¿por quién? Por la luz, por la intensidad lumínica. Y la etapa de fijación de dióxido de carbono por el dióxido de carbono. Entonces, miremos cómo intervienen este mismo gráfico. Fíjense que acá tenemos la tasa fotosintética en función de la intensidad de luz, ¿sí? Por unidad de tiempo y por unidad de área, y tenemos el patrón que ya habíamos descrito, es decir, primero tenemos, bueno, acá no hay fotosíntesis porque no hay luz. A medida que empieza a aumentar la intensidad lumínica, ¿qué es lo que pasa? Tenemos en todo este rango, fíjense que como que uno este gráfico lo podría partir en 3 secciones, en 3 partes, y entonces tenemos una primera parte, ¿sí? Que es más bien de tipo lineal, si se quiere, es decir, que cuando va aumentando el flujo de luz, va aumentando la tasa de fotosíntesis, y en este rango la fotosíntesis está limitada por la luz, y si está limitada por la luz, no va a cambiar con la disponibilidad de dióxido de carbono. ¿Está bien? O sea, si toda la parte fotoquímica está limitada en este rango de intensidades lumínicas por la luz, no importa si hay más o menos dióxido de carbono, porque ya está limitada la primera etapa, ¿sí? La de producción de ATP y NADPH, ¿sí? Entonces, esto es lo que dice acá, si la fotosíntesis está limitada por la luz, no responde al dióxido de carbono, no importa cuánto más dióxido de carbono tenga el sistema, ¿sí? O lleguen a los cloroplastos, no va a aumentar la tasa porque está limitada la etapa fotoquímica, ¿sí? Que es esta parte. Ahora bien, si nosotros miramos estas dos curvas, fíjense que acá nosotros estamos mirando dos factores. Si nosotros estamos mirando cómo cambia la tasa fotosintética en función de la luz, pero con dos concentraciones o dos niveles de dióxido de carbono. En esta primera etapa decimos, bueno, esas dos curvas, no importa cuánto nivel tenga, hay una sola línea, una sola curva, esta, que nos está indicando acá que en este rango de flujos de luz, la fotosíntesis está solamente limitada por la luz. ¿Está bien? Ahora, aparece, fíjense que en un momento, una intensidad de luz, de flujo de luz, se separa. ¿Sí? Miren, acá tenemos dos curvas, se abren dos curvas, una donde tenemos niveles de dióxido de carbono bajo y una donde tenemos niveles de dióxido de carbono alto. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta zona intermedia donde se separan? Dependiendo del nivel de dióxido de carbono. En este rango, el flujo de luz, o sea, la fotosíntesis está limitada tanto, no sé si está bien escrito acá, en este rango de flujos de luz, sí, pues falta una coma en todo caso, la tasa de fotosíntesis está limitada simultáneamente por la luz y por la disponibilidad de dióxido de carbono en los cloroplastos. ¿Por qué pasa esto? O sea, ¿por qué acá se separa? Y esto tiene que ver fundamentalmente con que nosotros imaginemos o pensemos en la hoja, pensemos que tiene una epidermis, que tiene un parénquima en empalizada, un parénquima esponjoso, donde están los cloroplastos. Cuando llega la luz, o inclusive con el dióxido de carbono, cuando el dióxido de carbono entra por los estomas, no todas las células, ¿sí?, van a recibir la misma intensidad lumínica, ni todos van a recibir la misma concentración de dióxido de carbono, ¿sí? O sea, los cloroplastos que están dentro de esas células del mesófilo no van a recibir todos al mismo tiempo la misma intensidad lumínica y la misma concentración de dióxido de carbono. Entonces lo que ocurre en este rango es que habrá algunos cloroplastos que ya van a estar saturados, ¿sí?,
de dióxido de carbono y de intensidad lumínica y otros no. Entonces, esta diferencia que vemos acá es porque en ese rango de intensidades lumínicas, las dos, tanto la luz como el dióxido de carbono, están limitando o afectando a la tasa de fotosíntesis. Y esto tiene que ver con la heterogeneidad y de cómo van las hojas en función de su disposición, de la hora del día, ¿se acuerdan de todo lo que dijimos? Que puede variar, cómo puede afectar a que no todos los cloroplastos, o sea, habrá cloroplastos que sí se saturen, otros que no, y así, ¿sí? Entonces, esta diferencia está que en este rango, tanto la luz como la concentración de dióxido de carbono están limitando la tasa de fotosíntesis. Ahora bien, en este rango, fíjense que a partir de acá, o en algún punto, tanto las dos curvas, el patrón general es que, no importa cuánto sea la concentración, el patrón general es que las dos curvas se saturan. Es decir, no importa cuánto aumentemos el flujo de luz, ya la tasa de fotosíntesis no aumenta para ninguna de las dos. Sin embargo, nosotros podemos mirar que, bueno, cuando hay más dióxido de carbono, la tasa es más alta, ¿sí? O sea, si nosotros cortamos acá, la tasa de fotosíntesis es más alta cuando hay más dióxido de carbono que cuando hay menos, ¿sí? Y entonces en este rango la tasa de fotosíntesis está saturada de luz, por eso no aumenta aún cuando aumentemos el flujo de luz, pero puede cambiar con relación a la disponibilidad de dióxido de carbono. Acá yo les puse un esquemita, acá está el ciclo de Calvin, ¿sí? Y entonces, fíjense que si acá la luz es saturante, significa que se está produciendo el ATP y el NAD-fosfato reducido, o sea, estos dos sustratos no están siendo limitantes para el ciclo de Calvin. Lo otro, o sea, acá podríamos tener o que hay limitación de ribulosa bifosfato o que hay poco dióxido de carbono. Lo que nos está mostrando esta curva es esto, que hay poco dióxido de carbono, es decir, si hay menor dióxido de carbono, pues vamos a tener menos tasa de fotosíntesis, menos producción de hidratos de carbono. ¿Sí? En cambio, si aumentamos el nivel de dióxido de carbono, vamos a tener más dióxido de carbono para carboxilar, o sea, para fijar, por lo tanto va a aumentar la tasa de fotosíntesis. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto, por favor, lo tienen que entender bien, o sea, yo ahora se los estoy dando de una manera bastante más rápida, esto se tienen que, por favor, que sentar y entender, porque los gráficos que vamos a ver la clase que viene, vamos a ir de nuevo analizando esto y qué pasa en la planta C3 y qué pasa en la planta C4, ¿sí? O sea, lo vamos a complejizar aún más. Así que, por favor, siéntense y véanlo con detenimiento. Bueno, ¿qué pasa si en vez de mirar, ¿sí?, la tasa fotosintética, la tasa de fotosíntesis, en función de cambios en la concentración del flujo lumínico, lo que hacemos es mirarla en función del otro factor que afecta a la tasa de fotosíntesis, que es la concentración de dióxido de carbono? Fíjense que las curvas son similares, ¿sí? O sea, lo que nosotros vemos, si describimos esta curva, parecerían ser iguales, en el sentido de decir, tenemos un rango de concentraciones de dióxido de carbono que son limitantes para la fotosíntesis. A medida que aumenta, o sea, si no hay dióxido de carbono, no hay fotosíntesis, porque no puede ocurrir el ciclo de Calvin, ¿sí? A medida que empieza a aumentar la concentración de dióxido de carbono, va a empezar a aumentar la tasa de fotosíntesis. Nuevamente, entonces, en este rango de concentraciones de dióxido de carbono son limitantes, si en este rango la tasa de fotosíntesis está limitada por el dióxido de carbono, ¿sí? En el sentido de que va a afectar obviamente a la actividad carboxilasa de la rubisco, o sea, que haya más sustrato, o sea, que haya más dióxido de carbono sustrato para fijar. Y no va a cambiar con la irradiancia, es decir, si nosotros pensamos con relación a la irradiancia, si estamos mirando el dióxido de carbono, en este caso, nosotros tenemos los sustratos. No es un problema de que no hay más producción de hidratos de carbono por la luz. Tanto el ATP como el NADPH están producidos, y lo que están limitando en este caso, ¿qué es? La concentración de dióxido de carbono. ¿Sí? Nuevamente, vamos a tener este rango intermedio de concentraciones de dióxido de carbono que es similar a lo que vimos recién, es decir, en este rango, tanto la tasa de fotosíntesis va a estar afectada por los dos, y es por lo mismo que acabamos de explicar. Es decir, tanto el dióxido de carbono como la irradiancia no llegan de manera homogénea a todos los cloroplastos, a todas las células, entonces va a haber
células, cloroplastos que estén saturados y otros que no. En cuanto a por eso es que vemos que, fíjense que sigue aumentando en las dos curvas, pero a una tasa menor. ¿Sí? Eso significa porque ya hay cloroplastos que están saturados. ¿Sí? En la luz o en la concentración ya están saturados. En alguna de esas dos etapas ya se están saturando. Por eso es que la tasa empieza a disminuir. ¿Sí? Acá nosotros tenemos una tasa, acuérdense que la tasa es la pendiente de cada una de estas curvas. Fíjense que la pendiente de esta recta es mucho mayor que la pendiente que uno pueda trazar en estas curvas. Es decir, la tasa se empieza a disminuir, se empieza a hacer más lenta. Por eso es que ya va curvándose a hacerse constante. Nuevamente, tenemos dos curvas y la diferencia de esas dos curvas, ¿en qué está? En el nivel de irradiancia. ¿Sí? Es el contrario del que vimos recién. Igualmente, independientemente del patrón general, ¿cuál es? Independientemente del nivel de irradiancia que yo tenga, acá tengo más, acá tengo menos, las dos se saturan, ¿sí? A una determinada concentración de dióxido de carbono. Es decir, que por más que haya más disponibilidad de dióxido de carbono, no hay más tasa fotosíntesis, ¿sí? Se satura, no se puede producir más dióxido de carbono, hidratos de carbono. Ahora veamos cuál es la diferencia entonces entre estas dos curvas. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos bajo nivel de irradiancia? Si hay bajos niveles de irradiancia, vamos a tener menos producción ¿de qué? De nuestros productos de la etapa fotoquímica, es decir, vamos a tener menos ATP y menos NADPH, ¿sí? Que a su vez, obviamente, en el ciclo de Calvin, son necesarios ¿para qué? Para de nuevo, para que se produzca todo el ciclo de Calvin y se regenere nuevamente la rigurosa 1,5-glifosfato. ¿Está bien? Bueno. Bien estudiado eso, por favor. ¿Preguntas de eso? Bueno, igual lo tienen que sedimentar y ver bien y después cualquier cosa hacer. ¿Pero se entendió eso? O sea, lo que tienen que pensar acá, en cualquiera de los dos gráficos, es primero ver qué es lo que están representando. ¿Sí? Si estamos mirando la tasa de fotosíntesis en función de la concentración de luz, de la irradiancia, de la intensidad lumínica, o si estamos mirando la tasa de fotosíntesis en función de la concentración de dióxido. ¿Sí? Y lo que tenemos que pensar es que en la fotosíntesis están ocurriendo esas dos etapas. Entonces, con base en eso uno puede estar mirando quién está limitando, ¿sí?, a la tasa de fotosíntesis y qué pasaría si aumenta se aumenta el otro factor. ¿Sí? En el primero vimos si aumenta la concentración de dióxido de carbono y en este vemos si aumenta la irradiancia. Bueno, entonces, ¿por qué dejó de decirse, de tener este criterio en general o de este concepto de que la fijación de dióxido de carbono ocurría independientemente de la luz? Eso es lo que se pensaba, por eso se le decía fase clara a la dependiente de la luz y fase oscura a la no dependiente de la luz, que es esta de la fijación de dióxido de carbono. En realidad ese concepto, posteriormente con investigaciones, se vio que eso no era así. ¿Por qué? Porque lo que se veía era que cuando las hojas pasaban de la oscuridad completa a la luz, la fijación de dióxido de carbono no empezaba de manera simultánea. Si nosotros recién dijimos, bueno, la fotosíntesis, si no hay luz, no hay fotosíntesis, ¿sí? Entonces, cuando, por ejemplo, se pasaban en los experimentos, se pasaban esas plantas o esas hojas de oscuridad a luz, el proceso de fijación de dióxido de carbono no empezaba inmediatamente, ¿sí? Y lo que se vio es que durante los primeros minutos en esos experimentos, de iluminación, la tasa de fotosíntesis empezaba a crecer, ¿sí? O sea, pasaban unos minutos y empezaba a crecer. ¿A qué se debía esto? Fundamentalmente a que las enzimas que intervienen en el ciclo de Calvin tienen que estar activadas, ¿sí? O sea, se tienen que reducir, en general están oxidadas y se tienen que reducir, o sea, se tienen que activar. ¿Cómo se activan? O sea, ¿y quién producía esa activación de las enzimas para que el ciclo de Calvin empiece a funcionar, o sea, se empiece a fijar el dióxido de carbono? Es la luz. Por eso es que
dejó de decirse fase oscura, porque en realidad la fijación de dióxido de carbono también requiere de la luz, porque la luz es quien activa, es quien induce o provoca o genera que esas enzimas se activen. De estar oxidadas se reduzcan. ¿Está bien? Bueno, al principio las triosafosfatos del estroma y el dióxido de carbono asimilado son utilizados fuertemente en la regeneración de los intermediarios del ciclo de Calvin, que en oscuridad estaban muy bajos. Entonces siempre ustedes piensen que cada vez que se activa algo, inicialmente se acuerdan cuando también decíamos por qué había ese desfasaje inicial en la transpiración. Cuando decíamos absorción y transpiración, que la transpiración, por ejemplo, empezaba antes, decía, bueno, porque se empieza a transpirar lo que está. En este caso pasaba lo mismo, o sea, cuando no hay fotosíntesis y empieza la fotosíntesis, ¿sí? O sea, cuando la luz empieza a activar, o sea, no solo a que se produzca la etapa fotoquímica, sino a activar las enzimas del ciclo de Calvin, los sustratos que existen ahí son utilizados para la regeneración de todos los intermediarios del ciclo de Calvin, ¿sí? Que no están activos o están en menor concentración o en menores niveles en la oscuridad porque no está ocurriendo, porque no se están fijando. Bueno, acá hay una lista de las enzimas que intervienen en el ciclo de Calvin. Esto ustedes cuando lo vean en detalle, cuando vean en detalle nuevamente o repasen el ciclo de Calvin, fíjense dónde están, qué procesos, o sea, qué reacciones están interviniendo. Y lo que tenemos acá, fíjense, es un gráfico que nos muestra la actividad, el porcentaje de actividad enzimática en función de la irradiancia. Y entonces ven para las distintas enzimas cómo a medida que aumenta la irradiancia, cómo empieza a aumentar la actividad, y esto tiene que ver con esto que estábamos diciendo, que las enzimas tienen que activarse para empezar a trabajar. Acá, fíjense, para la rubisco, que es esta de triangulitos, fíjense cómo necesita altas irradiancias para estar activada. ¿Está? Si miramos acá, fíjense que está más o menos en unos 1000, para llegar al 100%, en unos 1500 micromoles por metro por segundo, para que tenga su máxima actividad. ¿Qué pasa durante entonces la activación de las enzimas? Hay cambios que ocurren en el estroma, como por ejemplo el aumento del pH, cambios en las concentraciones de magnesio, aumento de ATP, comienza a funcionar la cadena de electrones, ¿sí? Entonces, hay todo un montón de reacciones que empiezan a reactivarse para que ocurra el ciclo de Calvin y la fijación de dióxido de carbono y la producción de hidratos de carbono. Bueno, ¿preguntas de esto? Fíjense que de nuevo, ¿no? Yo les di un esquemita del ciclo de Calvin. Revísenlo, en el video del año pasado estuvo bastante más explicado, igual lo olviden en los libros o revisan igualmente sus carpetas de química biológica. Preguntas de la fase de fijación y cómo varía. ¿No? Por ahora no, profe. Bueno, acuérdense que el que escriba me lo lee algún compañero, eso todas las veces digo lo mismo. Yo lo único que les digo que de esto, de estas que vimos, es fundamental que revisen bien esta, o sea, estas dos. ¿Sí? Cómo varía la tasa de fotosíntesis en función del flujo de luz y de la concentración. Con muchos detalles, porque a veces lo que pasa es que cuando ya empezamos a mirar cómo cambian una C3, cómo cambian una C4, ya se nos arma el lío de decir, ay, no me acuerdo acá quién limitaba a quién y qué sé yo. Pero primero, mírenlos, entiéndanlos, piénsenlo, piensen como esas dos fases que están ocurriendo. Y entonces, ¿qué pasa si tengo una, si la otra? ¿Sí? ¿Por qué no limita? ¿Por qué sí limita? Bueno, entonces vamos a pasar a otro proceso muy importante, que es la fotorrespiración. ¿Sí? La fotorrespiración, ¿por qué ocurre? Tenemos que la rubisco, ¿sí? Nuestra enzima, nuestra enzima principal, digamos, del ciclo de Calvin, ¿sí? donde empieza ese ciclo, ¿sí? Quien fija el dióxido de carbono atmosférico, o que interviene en la fijación del dióxido de carbono atmosférico, tiene una afinidad tanto por el dióxido de carbono como por el oxígeno. O sea, puede actuar como carboxilasa o puede actuar como oxigenasa. Es decir, puede o fijar dióxido de carbono a la ribulosa 1,5-fosfato o oxígeno, u oxígeno.
es capaz, bueno, de catalizar tanto la carboxilación como la oxigenación de la ribulosa 1,5-bifosfato. Este proceso se llama fotorrespiración porque solo ocurre en presencia de luz. ¿Por qué es eso? Porque para que ocurra la fotorrespiración, la rubisco obviamente tiene que estar activada, ¿sí? Y recién dijimos que las enzimas del ciclo de Calvin, la rubisco entre ellas, se activan en presencia de luz. Por eso se llama fotorrespiración. ¿Está? Entonces, acá simplemente tenemos el esquemita de lo que acabamos de ver, un esquema obviamente muy sencillo, de la función carboxilasa de la rubisco, o sea, cuando se produce la incorporación de dióxido de carbono, entonces teníamos nuestro sustrato, que es la ribulosa 1,5-bifosfato, tenemos el dióxido de carbono atmosférico más agua, que en presencia, por acción de la rubisco, vamos a tener nuestro producto, ¿sí? Que era el fosfoglicerato. ¿Sí? Y acá sigue en el ciclo de Calvin que vimos recién. ¿Está bien? Entonces, en este sentido, venimos hablando de lo que estábamos viendo. Pero ¿qué pasa cuando la rubisco actúa o tiene función de oxigenasa? Lo que va a hacer es incorporar oxígeno a la ribulosa 1,5-bifosfato y va a dar origen a dos moléculas, una de 3 carbonos, que es el fosfoglicerato, y otra de 2, que es el fosfoglicolato. Con relación al fosfoglicolato, es donde interviene, donde ocurre, con relación al fosfoglicolato, es donde tiene importancia la fotorrespiración. Digamos, lo que vimos hasta ahora es decir, bueno, la rubisco o puede, tiene afinidad por el dióxido de carbono o por el oxígeno, y entonces puede actuar de una manera o de otra, obteniendo distintos productos porque son reacciones. Veamos qué pasa entonces con el fosfoglicol. Lo que se sabe es que aproximadamente cada 5 moléculas de dióxido de carbono, la rubisco fija una de oxígeno. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que pasó? Si nosotros pensamos evolutivamente, cuando se originó, digamos, o cuando aparece la rubisco, los niveles de oxígeno en la atmósfera eran muy bajos, ¿sí? Entonces, había más bien una atmósfera con poco nivel de oxígeno o sin nivel de oxígeno, entonces no había este problema de que la rubisco, o sea, de que el oxígeno compita con el dióxido de carbono por la rubisco, porque no había casi oxígeno. ¿Sí? Estamos hablando, imagínense, antes de que salgan ya todos los organismos fotosintéticos o al inicio, digamos, donde cuando se producen los organismos fotosintéticos, o sea, cuando aparece la capacidad de fotosintetizar en la historia evolutiva, aparece el origen de las plantas, no había oxígeno. Entonces, la rubisco es anterior, no tenía problema, ¿sí? Respecto a este dilema o este compromiso de actuar como oxigenasa o como carboxilasa. ¿De qué va a depender esta proporción que decimos 5:1? Obviamente de las concentraciones de oxígeno y de dióxido de carbono que les lleguen al cloroplasto, o sea, que estén en contacto con la rubisco, ¿sí? Para que actúe de una manera o de la otra va a depender de las proporciones que haya de esos dos gases. Igualmente, nosotros sabemos que tenemos casi como unas 500 veces más oxígeno en la atmósfera que de dióxido de carbono, ¿sí? Tenemos un 21% contra un 0,03. Con lo cual, a priori uno ya pensaría que está favorecida la oxigenación. ¿Sí? Pero ¿cuál es el problema de esto? Que la rubisco tenga esa capacidad y esa afinidad por el dióxido de carbono y por el oxígeno y la producción de este glicolato. El problema es que el glicolato es tóxico para la célula. ¿Sí? Y entonces las células tienen que ser detoxificadas, o ese glicolato tiene que ser desmantelado o transformado en una molécula que no sea tóxica para la célula. ¿En qué proceso ocurre esa detoxificación? En la fotorrespiración. Fíjense acá, lo tienen en la diapositiva del año pasado y también está en los libros. Obviamente no nos vamos a poner de todo en las reacciones, veamos simplemente qué es lo que pasa en la fotorrespiración. En la fotorrespiración intervienen los cloroplastos,
los peroxisomas y las mitocondrias. ¿Sí? Fíjense que hay 3 organelos interviniendo en este proceso de detoxificación. ¿Qué dijimos? Si miramos para acá, acá tenemos nuestra ribulosa 1,5-bifosfato, nuestro cloroplasto, ciclo de Calvin, o sea, acá la ribulosa está actuando como carboxilasa y se produce todas las 3 etapas y se producen los hidratos de carbono y sigue su vía normal. Ahora, ¿qué pasa cuando, miren para este lado, qué es lo que pasa cuando hay oxígeno disponible? Dijimos, también tiene afinidad, agarra el oxígeno y también lo fija o oxida esa molécula de la ribulosa 1,5-bifosfato. ¿Sí? Y entonces fíjense que da esto que decíamos, este producto que es el glicolato, que es tóxico para la célula. Este glicolato lo que hace es transferirse o transportarse hacia el peroxisoma, ¿sí? En el peroxisoma este glicolato se oxida y termina dando glicina, ¿sí? Acá. Esta glicina lo que hace es entrar o ser transportada a la mitocondria, y en la mitocondria se transforma en serina. La serina, fíjense que vuelve a ser transportada al peroxisoma, se vuelve a formar el glicerato vuelve al cloroplasto y entra al ciclo de Calvin. ¿Está bien? O sea que hay una recuperación. Lo que ocurrió en este proceso, en este trabajo coordinado entre estas 3 organelas, es que ese glicolato, que es tóxico, rápidamente es desmantelado o transformado nuevamente, fíjense si seguimos el paso, es nuevamente llevado a ser glicerato, que vuelve a entrar al ciclo de Calvin y se vuelve a aprovechar en la producción de hidratos de carbono. ¿Está bien? Ahora bien, fíjense que hay utilización de oxígeno, o sea, ¿por qué es respiración? Porque hay utilización de oxígeno, ¿sí? Y hay utilización de, fíjense, de poder reductor. ¿Sí? O sea, tiene un costo energético, un costo metabólico para la célula. ¿Sí? O sea, esa desmantelación, esa transformación de esta sustancia tóxica tiene un costo para la célula. ¿Sí? Porque tiene que utilizar ATP y tiene que utilizar poder reductor. ¿Sí? En vez de estar siendo utilizado, por ejemplo, en el ciclo de Calvin está siendo utilizado para poder transformar esa molécula que es tóxica para volverla a llevar a una molécula que sea aprovechada por el ciclo de Calvin. Entonces tiene un costo. Acuérdense que siempre el principio es que lo que se invierte para un lado no se puede invertir para el otro, entonces siempre es un costo, ¿sí? Entre los procesos. ¿Está? Y una respiración, fíjense, porque tenemos oxígeno y se libera dióxido de carbono. ¿Está? Por eso es una fotorrespiración. ¿De qué depende este balance entre la actividad carboxilasa o oxigenasa de la rubisco? Bueno, va a depender, como saben, como es una enzima, obviamente va a depender de la cinética propia de la rubisco en la planta. Va a depender de las concentraciones, obviamente, de dióxido de carbono y de oxígeno en el ambiente, porque según la concentración de uno u otro es que va a actuar como oxigenasa o como carboxilasa, y también va a depender de la temperatura. Cuanto mayores sean las temperaturas, ¿qué hacen? Modifican las propiedades cinéticas de esta enzima, de la rubisco, y lo que hacen es las altas temperaturas incrementan o aumentan la tasa de oxigenación. ¿Sí? O sea, está más favorecida la oxigenación que la carboxilación a altas temperaturas. Estos puntos, por favor, también ténganlos en cuenta, porque cuando veamos la clase que viene, cómo se van comportando plantas que tienen distintas estrategias, y digamos, ¿qué pasa en un ambiente donde aumenta la temperatura? Estas cosas son las que hay que tener presentes. ¿Sí? Bueno, y además, con las altas temperaturas, acuérdense algo que ya habíamos visto, cuando hablamos de inundaciones, es cómo baja la concentración, o sea, cómo cambia la solubilidad de los gases en la solución y cómo interviene la temperatura, ¿sí? En eso. Entonces, bajan las concentraciones de dióxido de carbono en una solución en equilibrio con el aire más que las del oxígeno, ¿sí? Entonces, cuando aumenta la temperatura, ese dióxido de carbono y ese oxígeno que están en esa solución, lo que hacen es
disminuye, o sea, baja más la concentración de dióxido de carbono, difunde menos que el oxígeno, por lo tanto se activa más o se favorece más la oxidación que la carboxilación. Entonces, ¿qué es lo que nos permite la fotorrespiración para tenerlo claro como proceso? Por un lado, más importante es eliminar este efecto tóxico del glicolato, ¿sí? Por otro lado, como vimos que intervienen 3 organelas para esta transformación de esta sustancia tóxica, igualmente cuando lo vemos entero y miramos ese balance de recuperación de carbono y energía, lo que vemos es que se puede, aún ocurriendo en la fotorrespiración, se puede recuperar el 75% del carbono que se hubiese perdido si quedaban las moléculas de glicolato. Entonces, por todo este proceso que ocurre en la fotorrespiración, se puede no solo evitar que el glicolato sea tóxico para las células, sino también recuperar un 75%. Entonces, fíjense que también tiene un costo, no solo energético, sino también que se está perdiendo carbono que podría haber sido fijado. O sea, si la Rubisco hubiera seguido la vía de carboxilación, de una determinada cantidad se hubiera fijado, por ejemplo, el 90% o el 100%, mientras que si está ocurriendo la fotorrespiración, hay pérdida de carbono, ¿sí? Y como recién dijimos, la fotorrespiración tiene un costo metabólico porque utiliza ATP y poder reductor, ¿sí? Que podría haber sido utilizado en el ciclo de Calvin para la producción de hidratos de carbono. Ahora bien, nosotros recién decíamos, bueno, las plantas, cuando aparece la Rubisco, la concentración de dióxido, o sea, imagínense la historia evolutiva, cuando recién están apareciendo los primeros organismos fotosintéticos, aparecen los cloroplastos. Acuérdense que hay una teoría de simbiosis de las mitocondrias, de cómo eran los organismos que podían respirar, y los de, bueno, no sé si eso lo llegaron a ver si se los dieron en alguna materia, es un tema muy interesante para charlar, digamos, cómo es el origen de las plantas. Pero bueno, cuando en el origen de las plantas había, dijimos, muy poca concentración de oxígeno, entonces no había problema para la Rubisco de que de esta competencia del oxígeno y del dióxido de carbono por la Rubisco, por los sitios activos de la Rubisco. Si nosotros miramos, lo que recién vimos es lo que le pasa a una planta C3, ¿sí? Donde la fijación, la primera molécula de fijación de dióxido de carbono es una molécula de 3 carbonos, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, si miramos la anatomía de una planta C3, tenemos la epidermis, tenemos el parénquima y la empalizada, tenemos los vasos vasculares, tenemos el parénquima esponjoso y tenemos los cloroplastos adhirados. ¿Qué es lo que se sabe? Que en las plantas C3, los mecanismos de fijación de carbono 3, la fotorrespiración, sí, que es lo que estuvimos viendo recién, va a reducir esa eficiencia de conversión de la luz en biomasa, ¿sí? O sea, se va a ver afectada entre un 20 y un 50% la producción de biomasa por acción de la fotorrespiración, por estas pérdidas que estábamos diciendo, ¿sí? Igualmente ese porcentaje de 20 o 50 va a depender obviamente de la especie, va a depender de las condiciones ambientales, ¿sí? Pero las plantas, las plantas C3 donde se ve la fotorrespiración, claramente se ve una pérdida, ¿sí?, de conversión en biomasa. ¿Está bien? Ahora, bueno, ¿qué es lo que pasó? A lo largo de la historia evolutiva no se seleccionó, no apareció una Rubisco que tuviera solamente la capacidad de carboxilar, ¿sí?, que actuara solo como carboxilasa. No apareció. La Rubisco hoy en día sigue teniendo esa propiedad de poder tanto actuar como carboxilasa como oxigenasa. Lo que sí apareció en la historia evolutiva son distintas estrategias de las plantas. O sea, aparecieron organismos que tuvieron la capacidad, ¿sí?, o que tuvieron unas características distintas que les permitió reducir o minimizar estas pérdidas por fotorrespiración. ¿Quiénes son? Las plantas C4. Igualmente, acá simplemente lo que quiero que ustedes vean es que enfoquemos lo que estamos mirando, el proceso para plantas C3 o para plantas C4.
La clase que viene nos vamos a centrar en las adaptaciones, o sea, cuáles son las plantas, cómo es el mecanismo de fijación de dióxido de carbono, una C3 y una C4, porque son plantas que tienen características o estrategias adaptativas distintas en relación a la fijación. No nos vamos a meter en la fijación ahora específicamente, lo vamos a ver la clase que viene, pero lo que quiero es que entiendan la fotorrespiración para plantas que tienen estrategias distintas. Entonces decíamos, ¿quiénes fueron seleccionadas, o sea, quiénes dejaron más descendencia? Aquellas plantas que aparecieron, que tuvieron este tipo de mecanismo. ¿Cuál fue? Una planta C4 lo que tiene es una diferencia anatómica entre una planta C3. Si uno mira un corto en la anatomía de una hoja C4, lo que tenemos es obviamente el epidermis, tenemos un parénquima, fíjense acá, esponjoso, las células del mesófilo, pero lo más relevante es que tenemos lo que se conocen como células de la vaina. Y entonces acá es donde es relevante esta diferencia anatómica entre la C3 y la C4 que le dan una ventaja respecto a quién, a la fotorrespiración. ¿Cuál es esa ventaja? Después, cuando las veamos en detalle, vamos a ver cuáles son las diferencias entre una C3 y una C4, no es solo esto. Pero mirando con respecto a la fotorrespiración, que es de lo que estamos hablando, la fijación, bueno, de la C4 es un mecanismo natural que hace casi indetectable o mínima la fotorrespiración. ¿Por qué? Fíjense en este esquema, al tener dos tipos de células, las células del mesófilo y las células de la vaina parenquimática, lo que ocurre es que la fijación primaria, esto es un esquema, ¿no? Después, igualmente lo pueden repasar, está en el video, y lo pueden ver de los libros, etc. Fíjense, en este esquema nosotros tenemos que la fijación primaria del dióxido de carbono, ¿sí? No la hace la rubisco, sino la hace la PEP carboxilasa, otra enzima, ¿sí? Que no tiene este dilema o estas dos capacidades que tiene la rubisco de actuar como carboxilasa o actuar como oxigenasa, está solamente actuar como carboxilasa, ¿está bien? Entonces, fija este dióxido de carbono, lo fija en una molécula o en un ácido de 4 carbonos, el malato o el aspartato. Esta molécula de 4 carbonos es transferida, fíjense, hacia la vaina parenquimática, hacia las células de la vaina, y en las células de la vaina lo que ocurre es una descarboxilación, ¿sí? De esta molécula de 4 carbonos, pasamos a una de 3 carbonos, ¿y qué se hace? Se libera nuevamente ese dióxido de carbono, que lo que va a hacer, ya ahí sí, ahí está el ciclo de Calvin, donde está el rubisco, y entonces va a seguir la carboxilación común, o sea, va a seguir el ciclo de Calvin y la producción de hidratos de carbono. ¿Qué es lo que ocurre acá? Fíjense que hay esta descarboxilación, lo que va a hacer es aumentar esa concentración o ese ambiente con mayor nivel de dióxido de carbono. Entonces la rubisco el sitio activo de la rubisco no va a estar siendo competido entre oxígeno y dióxido de carbono porque hay una mayor concentración de dióxido de carbono. Por eso es que la fotorrespiración en una planta C4 es casi imperceptible, es mínima. ¿Por qué es mínima? Porque si está la rubisco y estas rubiscos que están acá en el ciclo de Calvin, obviamente tienen la afinidad por el oxígeno, por el dióxido de carbono. ¿Está? No es que las plantas C4 no tienen nada de fotorrespiración. Lo que está es mínima o imperceptible, o el costo de esa pequeña fotorrespiración es casi imperceptible para el balance energético de las plantas, o el balance de fotosíntesis, en la fotosíntesis. ¿Por qué? ¿Por qué tiene este mecanismo? ¿Sí? Porque donde está la rubisco hay un ambiente con alta concentración de dióxido de carbono, entonces la rubisco está actuando permanentemente como carboxilasa. ¿Sí? Fíjense que esta molécula de 3 carbonos vuelve a las células del mesófilo y se tiene que volver a regenerar el PEP. Ay, me está saliendo cualquier cosa. El fosfonol piruvato. ¿Sí? Lo que también podemos ver en este esquema es que la regeneración, de nuevo la formación del fosfonol piruvato, ¿sí? donde es el sustrato de la PEP carboxilasa, tiene un gasto de energía. ¿Sí? Fíjense que acá hay gasto de energía para concentrar ese dióxido de carbono alrededor
O sea, para volver a obtener, digamos, todo este ciclo. Esto también es importante porque después vamos a ver cómo el que en realidad este mecanismo de producir una molécula de 4 carbonos, después descarboxilarla para que el arrubico tenga mayor concentración de dióxido de carbono y después tener que volver a regenerarla, este gasto energético vamos a ver cuándo tiene importancia. O sea, cuándo una C3 puede tener ventaja sobre una C4, porque por lo que vemos acá uno diría, bueno, evidentemente a la C3 siempre les debería ir en un balance, les debería ir peor que una C4, porque las plantas C3, ¿qué hacen? Tienen fotorrespiración, mientras que en una C4 no, entonces a priori uno diría, bueno, a una siempre le va peor que la otra. Sin embargo, el mundo está lleno de plantas C3, de metabolismo carbono 3, y está lleno de plantas con metabolismo carbono 4, es decir, las dos estrategias son igualmente viables y han sido ambas seleccionadas. Entonces vamos a ver la clase que viene, bajo qué situaciones está más favorecida una o más la otra, y cómo nosotros, teniendo en cuenta estos procesos, podemos predecir o pensar o saber qué tipo de estrategias en cuanto a la fijación de carbono, y teniendo presente esto, vamos a esperar encontrar en distintos ambientes, que están sometidos a distintos estreses o a distintas condiciones ambientales también. ¿Está bien? Bueno. Con eso habríamos visto lo que es la fotorrespiración. Miremos nuestro último proceso, que es la respiración. La respiración, fíjense que acá es simplemente un esquema. Bueno, tenemos que la respiración puede representarse como la oxidación de la glucosa y la reducción de oxígeno a dióxido de carbono y agua. ¿Sí? Bueno, lo que también sabemos, y esto ya se han cansado de verlo, es que ocurren varios pasos acoplados, o varias etapas o fases acopladas, en el que se va liberando la energía de forma gradual. ¿Cuáles son esas etapas? Tenemos la glucólisis, la vía de las pentosafosfatos, el ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico y la fosforilación oxidativa. En el video esto está bastante más explicado y bueno, como siempre lo pueden ver de todos lados. Acá fíjense que simplemente está el esquema y ustedes deberían revisarlo y mirar qué es lo que va pasando en cada una de estas etapas. ¿Sí? Pero a modo general nosotros tenemos que esta energía que se va liberando va a dar lugar a ATP, ¿sí? O sea, esta oxidación de la glucosa, ¿sí? La energía que está almacenada en la glucosa nos va a permitir obtener la formación de ATP y de poderes reductores, ¿sí? De NADH, de NADPH y de FADH2, ¿sí? Lo pueden revisar y después volver a mirar en cada uno de estos procesos que van ocurriendo, que intervienen en la respiración. Fíjense que el proceso de la respiración es mucho más, es complejo, ¿sí? Intervienen muchas enzimas, fíjense que puede ocurrir parte en el citoplasma, hay una parte, por ejemplo, de la vía de las pentosafosfatos que también ocurre en el cloroplasto, y en las mitocondrias, fundamentalmente, ustedes saben que la organela por excelencia de la respiración es las mitocondrias. Bueno, además, digamos, de que esos sean los productos o los resultados de la respiración, ¿sí? Siempre hay que tener presente que a partir de la respiración no solo vamos a obtener ATP y poder reductor, sino también vamos a obtener en los distintos procesos que se llevan a cabo, o reacciones que se van llevando a cabo en la respiración, vamos a tener un montón de compuestos intermediarios, carbonados, que sirven de sustrato para la síntesis de un montón de los otros, o sea, de los hidratos de carbono, de las proteínas, de los ácidos nucleicos, ¿sí? Que eso es lo que ustedes tienen que haber visto cuando veían metabolismo, cómo todos se van vinculando de una manera o de otra y cómo los productos son sustratos de otras reacciones, como venimos viendo. ¿Está bien? Bueno, entonces, simplemente, esto es como un esquema donde relaciona la respiración con otros procesos fisiológicos, ¿sí? Entonces, nosotros podemos decir, bueno, si el sustrato, ¿sí?, de la respiración son los compuestos carbonados, ¿sí?, son los productos de la fotosíntesis, es esperable que la respiración aumente con los productos de la fotosíntesis, ¿sí?, porque son sus sustratos. Acá no sé si llegan a ver, igualmente después se los puedo pasar. Estas figuras muestran
por un lado, fíjense, bueno, miremos una nomás. Tenemos la tasa de respiración como micromol por gramo por segundo en función de la radiación fotosintéticamente activa. Y en el otro eje Y tenemos los carbohidratos no solubles. Como nosotros sabemos que la fotosíntesis obviamente depende de la radiación fotosintética, podemos decir que la tasa de respiración, como están vinculadas directamente, es decir, a mayor fotosíntesis, ¿sí? Uno puede decir, bueno, miremos acá, mayor radiación, hay mayor cantidad de hidratos de carbono, y sí es lógico, ¿sí? Pero a su vez, también como los productos de la fotosíntesis son los sustratos de la respiración, también aumenta la tasa de respiración. ¿Está bien? Por otro lado, también necesitamos como sustratos ADP más fósforo inorgánico. Entonces acá lo que se muestra es cómo aumenta o cómo cambia el flujo de oxígeno en función del ADP y vemos cómo va aumentando, ¿sí? Entonces, obviamente también la respiración es estimulada por todos aquellos procesos que como producto den el ADP más fósforo inorgánico, obviamente van a aumentar la respiración. Y entonces, en ese sentido, ¿qué tenemos? Por último, o sea, si nosotros decimos que necesita ADP más fósforo inorgánico, todos entonces aquellos procesos que utilicen ATP y por lo tanto van a dar origen a ADP van a aumentar la respiración. Y entonces, ¿a quiénes tenemos? ¿Alguien está con el micrófono abierto, perdón? ¿Qué tenemos? Todo lo que es absorción de iones, ¿se acuerdan cuando vimos todo transporte de iones a través de membrana? El costo, el gasto energético que significa, es uno de los procesos que más energía gasta en las plantas, es la absorción y transporte de nutrientes. Entonces, la absorción de nutrientes va a estar aumentando la respiración, perdón, los procesos, todos los que son fíjense, de síntesis, o sea, todo lo que es inversión, o sea, producción de nueva biomasa, ¿sí? Invertida, o sea, más crecimiento, o en el recambio de moléculas, ¿se acuerdan? También dijimos que eso también tiene un alto costo energético, o sea, utiliza mucho ATP, ¿sí? Y, bueno, y el crecimiento, y el recambio de proteínas. Entonces acá lo que tenemos es un gráfico que representa la respiración en función del peso seco total de la planta, y fíjense, bueno, es como a medida que aumenta la biomasa, aumenta la respiración. Con respecto a eso, entonces, ¿cuál es la relación entre la tasa de respiración y la tasa de crecimiento? ¿Sí? Recién decíamos, bueno, mayor biomasa, mayor respiración, o sea, hay más tejido, ¿sí? Que está respirando. Ustedes en el libro, en el Asconvieto, tienen este esquema donde nos muestra la tasa de respiración específica en función de la tasa de crecimiento, ¿sí? Y lo que tenemos es, tenemos esta recta, que lo que nos está mostrando es que a medida que aumenta la tasa de crecimiento, ¿sí? O sea, cuanto más biomasa por unidad de biomasa hay más tejido que respira, ¿sí? Por lo tanto, va a ir aumentando la tasa de respiración. Este valor donde corta acá en 0, o sea, por debajo, estos valores de tasa de respiración, ¿sí? Que fíjense que son como constantes, lo que nos está indicando es la respiración de mantenimiento, es decir, si nosotros ya tenemos biomasa presente, si nosotros ya tenemos una planta, todos esos tejidos van a estar respirando, todas esas células van a estar respirando, ¿sí? Esa es su respiración de mantenimiento, se está manteniendo como nosotros. Una vez que ya no crecemos más, tenemos una respiración de mantenimiento. ¿Está? Ahora, ¿qué pasa cuando hay crecimiento? Va a aumentar esa tasa de respiración, entonces la diferencia entre estos valores, o sea, entre la respiración de crecimiento y la respiración de mantenimiento es la que nos va a dar, o sea, esta diferencia es la que nos da la respiración de crecimiento. ¿Está bien? O sea, tenemos una de mantenimiento y una de crecimiento. Bueno, esto lo que dice es que aún sin crecimiento hay respiración, y es eso, es decir, la biomasa ya presente, todas las células de esa planta están respirando, ¿está bien? Otra cosa también interesante es que uno tiene que pensar que no todas, obviamente, no todas las células fotosintetizan, bueno, esto lo vemos al final, ahora
Bueno, acá ¿qué tenemos? Este otro esquemita, donde tenemos, fíjense, esto es para un sistema radical, o sea, para raíces de Carex, de una planta, y lo que tenemos es la proporción de ATP en función del tiempo, ¿sí? Y miren cómo tenemos representados los distintos procesos. Entonces, fíjense cómo el porcentaje, la utilización de ATP, fíjense acá cuando aumenta, cuando va creciendo, o bueno, después de el repicado de los gajos, cómo que va a empezar a aumentar ese sistema radical. ¿Qué es lo que ocurre? Como cuando aumenta la absorción, cómo hay mayor, lo que recién decíamos, cómo hay mayor proporción de ATP gastado, ¿sí? Fíjense acá cómo es, o sea, uno se podría parar. Fíjense que son tres curvas, ¿no? Esta área nos está representando el crecimiento. Fíjense cómo acá hay un determinado tiempo donde parecería que aumentaría, la de crecimiento. Esta es la de mantenimiento, o sea, cuánto ATP se gasta en el mantenimiento, qué porcentaje se gasta en el crecimiento y cuánto en la absorción. Eso es lo que nos está representando ese gráfico. Bueno, entonces se ha visto más o menos o sea, entendida la respiración. ¿Qué nos interesa saber? ¿Qué factores ambientales van a afectar a la respiración? ¿Sí? Entonces, por un lado, como siempre, tenemos la temperatura, uno de los factores más importantes. Fíjense que acá lo que nosotros tenemos es el flujo de dióxido de carbono en oscuridad. A la respiración a veces se la llama escotorrespiración o respiración mitocondrial para diferenciarla de, o sea, la pueden ver con esos términos para diferenciarla de lo que es la fotorrespiración, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos plantas de maíz y plantas de soja a distintas temperaturas, ¿sí? Temperaturas crecientes, donde se midió el flujo de dióxido de carbono en oscuridad. Entonces, ¿qué tenemos? Lo que siempre se sabe, o sea, lo que se sabe es que la respiración va a aumentar con la temperatura, ¿sí? Va a aumentar, fíjense, para las dos puede aumentar hasta un rango, no sé, inclusive de 40 grados, ¿sí? Un máximo, qué sé yo, por acá, por 40 o inclusive 50, eso va a depender obviamente de la especie. Y posteriormente, a valores más altos, también la respiración va a empezar a disminuir y como ustedes saben, ahí rápidamente tienen que pensar en todo, cómo las temperaturas afectan a todo lo que es la integridad de las membranas, las proteínas, las enzimas, y cómo se empiezan a desnaturalizar y entonces los procesos empiezan a disminuir, ¿sí? A altas temperaturas, o sea, pasado un umbral. La respiración también va a variar con la concentración de oxígeno, ¿sí? Y entonces lo que tenemos acá es la tasa de respiración en función de la concentración de oxígeno. Este es para arveja y este es para Arabidopsis. Y entonces fíjense, acá tenemos mayor disponibilidad de oxígeno hasta cero, y entonces lo que vemos para las dos especies es cómo la tasa de respiración va disminuyendo, ¿sí? A medida que va disminuyendo la concentración de oxígeno. Bueno, un sustrato, ¿verdad? Entonces, en condiciones normales, pero ¿qué es lo que tenemos? Que nosotros en condiciones normales el oxígeno no sería limitado, ¿sí? Para la respiración. A concentraciones atmosféricas menores al 5% puede ser limitante porque difunde lentamente por la fase acuosa de los tejidos. También recuerden cuando esto también lo vimos en inundación, ¿sí? O sea, cómo la inundación generaba un estrés en las plantas y habíamos visto cómo la falta de disponibilidad de oxígeno era quien estaba limitando, y acá estamos viendo cómo afecta directamente a la respiración. Bueno, y que los espacios de aire en las células obviamente son muy importantes porque es donde está disponible el oxígeno. ¿Qué más tenemos? La concentración de oxígeno. Estos gráficos yo después le voy a pedir a la profesora que los analicen en detalle en ejercicio, o que por lo menos sea un ejercicio extra para que ustedes los piensen. Lo que se hizo en estos casos, lo que podemos ver es, fíjense cómo está representada la tasa de respiración en función del tiempo, y lo que se hicieron fue poner plantas de tomate que se cultivaron en distintos ambientes. Uno en ambiente de una disponibilidad de dióxido de carbono de 380 micromol por mol, y que es una concentración más bien de dióxido ambiente, y también se cultivaron plantas de tomate en un ambiente
con mucha concentración de dióxido de carbono, es decir, de 800 micromoles. Entonces lo que se ve como patrón general, y después las diferencias que hay entre estas, fíjense esto, los círculos están mostrando que las plantas habían sido cultivadas en un ambiente de menor dióxido de carbono, las de abajo están mostrando en un ambiente con mayor, pero a su vez, cuando también las iban midiendo, las midieron en ambientes de baja concentración o de alta concentración. Por eso hay 4 curvas, ¿sí? O sea, la diferencia no estaba solo en qué condiciones las cultivaron, sino después en qué condiciones las midieron. ¿Está? Entonces después es un lindo ejercicio para que lo piensen y puedan ver bien las diferencias entre uno. Pero lo que quiero que vean ahora como patrón general es que uno puede decir, bueno, si nosotros miramos la tasa de respiración en función del tiempo, básicamente, ¿qué es lo que vemos? Que las plantas que tienen menos concentración de dióxido de carbono, ¿sí?, tienen una mayor tasa de respiración que las plantas que crecieron, fueron cultivadas en un ambiente de alta concentración de dióxido de carbono. En este caso es más o menos el mismo ejemplo, es mirar cómo es la tasa de respiración en función de la luz, y entonces son las mismas plantas de tomate, y entonces lo que hacían son los mismos tratamientos, nada más que los medían en presencia de luz o en oscuridad, y entonces lo que se puede ver es que, bueno, en algunos casos la luz va a inhibir la respiración, y esto se ha visto que el mecanismo es porque actúan a nivel de la glucólisis sobre el ciclo de Krebs. Y entonces, bueno, lo que se vio, fíjense que acá las unidades de la tasa de respiración son distintas. Es decir, acá tenemos unidades que van entre 1 y 3, y acá tenemos que van entre 1 y 4, pero fíjense cómo en oscuridad, ¿sí?, la tasa de respiración son mayores que en presencia de luz. Y entonces, como ejercicio, van a pensar, vamos a analizar. Me cambié de lugar el anillo, casi me saco el dedo. ¿Por qué ocurre esto? ¿Está bien? Bueno. Y finalmente, esta es la última transparencia. La última diapo es simplemente, bueno, como comentario general, es que las plantas obviamente respiran una alta proporción del carbono que fijan, ¿sí? Y entonces hay que tener presente, bueno, acá por ejemplo hay una tablita donde está en función de qué órgano de la planta es, cuál es su respiración específica, medida como micromoles de dióxido de carbono por gramos por hora. Entonces fíjense cómo varía en función de cuál sea el órgano que estamos analizando o estudiando, pero siempre hay que tener en cuenta que solo los tejidos verdes, o sea, que tienen cloroplastos, van a fotosintetizar, pero que todos los tejidos vivos van a respirar, ¿sí? Las 24 horas. Que las plantas herbáceas jóvenes, por ejemplo, respiran entre un 30 y un 60% de lo que fotosintetizan, que los árboles jóvenes respiran alrededor del 30% de lo que fotosintetizan, esto en base a 24 horas en los dos casos, que con la edad cambia la composición de la planta, y entonces eso va a afectar la proporción de cuánto es la tasa de respiración, o sea, el balance de cuánto de lo producido, es respirado, va a variar en función de la edad, de la ontogenia de la planta, que la edad cambia la proporción de tejidos fotosintéticos y no fotosintéticos, y esto por supuesto también va a afectar esa proporción de cuánto es respirado. Y un dato es que, bueno, en áreas tropicales las altas temperaturas nocturnas favorecen proporciones del 70 o 80% de la respiración. ¿Está? Bueno. Y aquí terminamos. De nuevo, si ustedes comparan o escucharon el video y ven esto es simplemente como un repaso. Yo lo que quería básicamente acá es que rescatar, bueno, primero es que obviamente
entiendan cómo es el proceso de fijación de dióxido de carbono, pero que entiendan cómo los factores, o sea, cómo tanto el dióxido de carbono como la luz van a afectar a la tasa de fotosíntesis, que entiendan bien qué es la fotorrespiración y cuál es el rol que tiene y cómo a esas pérdidas, ¿sí? O sea, cómo la fotorrespiración interviene en esto de compuesto tóxico, que entiendan qué pasa en una C3 y una C4 respecto de la fotorrespiración, y en cuanto a respiración, mirar el proceso en general y mirar cuáles son los factores. Acuérdense que en el video del año pasado esto está más extendido, digamos, todo el proceso de la respiración por todos los ciclos que va pasando, por todas las reacciones químicas, está bastante más extendido, y si no, bueno, lo ven del libro o lo repasan de... Siempre lo importante y lo que a mí me parece que ustedes tienen que aprender a rescatar en fisiología, que es cuando nosotros tratamos de integrar y de que ustedes integren toda la materia, es siempre estar mirando en esto que ustedes ya estudiaron de química biológica, o que ya estudiaron de botánica, es entender qué factores pueden modificar qué. ¿Sí? O sea, ¿se acuerdan el otro día cuando yo les dije, bueno, la clorofila es un anillo tetrapirrólico que tiene magnesio? Bueno, ¿qué pasa si hay déficit de magnesio? Entonces ahí es donde ustedes tienen que tener presente las estructuras o los ciclos o cuáles son los productos o cuáles son los sustratos. Entonces, cualquier factor que afecte a esos sustratos, a esos productos, a las enzimas como la temperatura, eso va a modificar o va a afectar esos procesos que en definitiva van a afectar el proceso general, o sea, van a afectar esas reacciones en particular y por lo tanto van a afectar el proceso. Entonces uno rápidamente, ¿qué es lo que necesitamos que sepan de la fotosíntesis y de la respiración? Es que tengan claro, o sea, yo no pretendo que ustedes se vuelvan a saber todo lo que estudiaron en bioquímica y me vayan diciendo y me muestren la estructura de todo el ciclo de Calvin, de todo el ciclo de Krebs, no. Sino que de cada uno, por eso es que yo le pedí a la profesora que después traten de como ir rescatando de cada uno los productos o los sustratos que les permitan después poder entender cuando cambie algo en el ambiente, qué proceso va a estar afectado y por qué, sobre dónde va a actuar. ¿Sí? Que ustedes puedan decir, si yo les digo, si aumenta la temperatura, ¿qué pasa? Ustedes rápidamente puedan empezar. ¿La temperatura afecta a la fotosíntesis? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿A dónde lo afecta? Y ahí es lo que tienen que contestar. O afecta, no sé, la disponibilidad de agua, afecta el transporte del agua, afecta la transpiración, afecta la respiración, y entonces ahí es donde ustedes tienen que empezar a tener presente qué cosas de todo lo que estudiaron en bioquímica es lo que les permite poder entender qué es lo que le va a pasar a la planta, ¿sí? Y ver qué mecanismos tiene para eso. Para salir de esa situación o de última morir. ¿Está bien? Hay alguien que está con la cámara prendida, que está de abrir y cerrar carpeta, no sé qué. Melissa, me parece. Ahí está. Bueno, preguntas. Fíjense que yo les dije que para la clase que viene tienen que tener bien claro esos dos gráficos, tienen que tener claro la fotorrespiración, tienen que tener claro qué gana la fotorrespiración, o sea, cómo hay, en la historia evolutiva hubo plantas, hubo mecanismos que le permitieron reducir ese gasto de la fotorrespiración, pero sin embargo ese mecanismo tiene un costo. Entonces esas cosas son las que tienen como que ir remarcando para que después cuando veamos distintas situaciones y distintas plantas en distintos ambientes, uno ahí es donde tiene que echar mano. ¿Sí? A decir, claro, porque estas fotorrespiran, estas no, entonces si aumenta esta va a estar favorecida. ¿Se entienden? Ya lo mismo, toda esa integración de respecto a fijación de dióxido de carbono, o sea, todo lo que es fotosíntesis y estrategias, lo vamos a terminar de ver la semana que viene. La semana que viene es como que va a cerrar esto, lo que tienen que, hasta hoy, digamos, termina como la parte básica y todo lo que ustedes ya vieron en bioquímica, ¿sí? Que era fotosíntesis completa, ¿sí? Las dos etapas, fotorrespiración y respiración, eso ya lo vieron. ¿Sí? Entonces péguenle una repasada a sus carpetas de bioquímica, si tienen dudas le preguntan a la profesora Cris, igual vamos a tratar de que el práctico de carbono sea como bien, que
que ustedes puedan decantar esto, sobre todo las dos etapas de la fotosíntesis, ¿no? Bueno, y respiración también. Bueno, los escucho. ¿No? O soy muy claro o no me entienden un pito. No. Lo que tiene fisiología, bueno, cualquier materia, es que si ustedes no la vienen leyendo y no la vienen siguiendo y no se anticipan, esto es como nuevo para ustedes. De hecho es nuevo porque es una materia nueva. ¿No? ¿No hay preguntas? Por favor, chicos, recuerden que la semana que viene terminamos lo que entra en el parcial. Terminamos. Así que por favor, no se dejen estar. No sé, yo será que cada vez que vuelvo a mirar las clases y esta vez que estoy tratando de enfocar en cosas que a veces el año pasado, como yo daba una sola clase, daba un montón de diapositivas y las contaba, y era una cosa sin fin, y que ahora estoy tratando de que en cada una de las clases vayamos rescatando cosas que me parece que son más complicadas de que las entiendan, entonces merecen que yo me dedique un poquito más y se las explique, que no sé, a mí me angustia que dentro de una semana terminamos, y es lo que entra para el parcial, y que no estén leyendo, no estén estudiando, porque es mucho. ¿No les parece que es mucho? Sí, profe. Lo que se va a ver en la próxima clase, ¿qué es lo que abarca? La próxima clase, o sea, piensen que el video del año pasado y el PowerPoint y todos los capítulos que hay para leer son estas 2 semanas. ¿Sí? O sea, ese video abarca todo lo que vamos a ver de carbono. Es el módulo de carbono, se llama economía del carbono. Entonces, la clase que viene nosotros nos vamos a centrar en mirar las respuestas de las plantas, ¿sí? Respuestas inmediatas y respuestas que ya han sido adaptativas. O sea, piensen que una planta C4 y una planta C3 se diferencian básicamente en cómo fijan, cuál es la primera molécula de fijación de dióxido de carbono, si una molécula de 3 carbonos o una molécula de 4 carbonos. ¿Sí? Después lo vamos a ver con más detalle. Pero esos son mecanismos que han sido seleccionados a lo largo de la historia evolutiva. ¿Está bien? En cambio, que nosotros después veamos que si abro o se cierra un estoma, esas son como respuestas más inmediatas. Es decir, aparece un estímulo y puede haber una respuesta que es de tipo inmediata. Por otro lado, hay respuestas que ya han sido seleccionadas o mecanismos que han sido seleccionados a lo largo de la historia evolutiva, y ahí es donde entran las estrategias adaptativas. Eso también lo van a ver después en ecología. En ecología lo van a ver, no van a ver estos detalles, pero esto es lo que ustedes deberían saber después cuando hacen ecología. Esta es la base, por lo menos para la parte vegetal, es la base para que después ustedes entiendan cuáles son las estrategias adaptativas y cómo son los planteos, a nivel de ecología, ¿no? A nivel de fisiología, lo que vamos a hacer entonces, la clase que viene es centrarnos en cómo son las respuestas inmediatas o que han sido adaptativas o de aclimatación de las plantas a cambios en el ambiente. Por un lado, lo que puede responder rápidamente, cambia algo y tiene un mecanismo, cierra, abre los estomas, por ejemplo. ¿Sí? Es una respuesta inmediata. Ahora podemos, y las otras respuestas, que también las vamos a ver, es cómo las plantas se pueden aclimatar a los cambios, o cómo ya hay características o adaptaciones que han ocurrido a nivel de tiempo evolutivo, de mucho tiempo, como son las plantas C3 y C4. ¿Está? Y en la última clase, Sí, profe. y en la última clase lo que vamos a hacer es ver estreses. Acuérdense que siempre ahora, el año pasado, yo lo organicé distinto. Piensen que el año pasado fue el primer año que yo di la materia, entonces lo organicé un poco como estaba el programa anterior. Ahora, después que pase la pandemia, vamos a cambiar un poco el programa para recursos. El año pasado, la última bolita del programa vigente, por resolución, está la parte de estreses. Entonces yo el año pasado, si se fijan, si ustedes quieren ir mirando los estreses y agarran el último video, van a ir mirando cómo yo conté todos los estreses que podía haber.
el hídrico, el térmico, el lumínico. En cambio, este año decidí como ir agrupándoles, es decir, que nosotros miremos cómo funcionan, cómo son los mecanismos normales cuando no tienen limitantes, que veamos cuáles son las limitantes y que veamos cuáles son los estreses. Entonces, fíjense que para hídrico terminamos con estrés hídrico, en nutriente terminamos con estrés nutricional, y ahora vamos a terminar con la parte de todo qué le pasa a la luz. ¿Se acuerdan que en la clase anterior yo les mostré la última, que le dije esto lo vamos a ver después al final, qué pasa con todo ese exceso de luz que no entra en la fotosíntesis? O sea, todos esos fotones que no son captados, pero sí son absorbidos, o sea, están adentro de la planta, de las hojas. ¿Qué es lo que pasa? Eso también es tóxico. Eso también daña el aparato fotosintético. Entonces, ¿qué mecanismos tiene la planta para responder a esa luz que absorbió, que no la puede estar procesando, no me puede estar mandando a fotosíntesis, ¿sí? Entonces, la última clase vamos a estar mirando qué pasa con los estreses relacionados a todo lo que es carbono, ¿no? Bien, profe, gracias. De nada. No sé, algo para decir, para comentar. No sé si estas clases donde yo voy tomando así temas y haciendo hincapié les viene bien. Digamos, donde no vuelvo a repetir todo el video del año pasado y todo. O sea, si miran, el año pasado había mucho más información de la que hay ahora. Lo que yo les doy ahora es simplemente centrarme en algunos puntos. Pero bueno, preguntas. Si no tienen preguntas de lo de hoy, pueden hacer preguntas de otras cosas si es que ya las vieron. Si estuvieron viendo de los otros temas, podemos ver dudas. Profe, Sí. yo quería preguntarle, estaba haciendo las guías, es que la de economía de agua son bastantes, y bueno, sigo con una de las guías, y yo quería preguntarle sobre una duda que me surgió. Más que nada es como que no lo puedo como sedimentar. Esto del movimiento en el suelo. Del agua, el movimiento del suelo del agua, dependería del tipo de suelo y de la estructura. Eso serían como la conductividad y la resistencia que existiría con esto del flujo. Vio que usted hizo una ecuación donde ponía el flujo, la fuerza motriz y la conductividad. Entonces, en el suelo, si yo relaciono con esa función, con esa fórmula, la estructura del suelo y el tipo de suelo sería como mi resistencia. Sí, son las que ofrecerían. O sea, ustedes tienen que pensar que el agua en el suelo se mueve principalmente por flujo masal. ¿Sí? Sí. Salvo el agua que está en contacto con membranas de la raíz. Con membranas. ¿Sí? Claro. Ahí hay aporinas intermedias. Pero si entra por apoplasto, sigue por flujo masal. ¿Sí? Esas cosas son las que tienen que tener claro. Si es por flujo masal, la fuerza motriz está dada por diferencias de potenciales de presión hidrostática, ¿sí? Que va de un lugar donde hay más presión a donde hay menos presión, que se supone que hay más presión afuera, donde está el agua, hacia adentro de las cosas. ¿Cuáles son las resistencias? Esas resistencias son las que van a estar mediadas por qué tipo de suelo nosotros tengamos. ¿Sí? Si es un suelo arenoso, si es un suelo limoso, arcilloso, porque eso tiene que ver con cuánto esté el agua retenida en ese suelo, en esas partículas de suelo. Acuérdense que en el suelo también es muy importante el potencial mátrico, porque son esas estructuras, son esas partículas donde el agua se adhiere. Entonces, el agua que está adherida a las partículas del suelo no está disponible para entrar a la planta. O hay que hacer mucha fuerza para que el agua que está adherida a una partícula se desprenda y se vaya a la célula, a la planta. ¿Sí? Es decir, el potencial hídrico de la planta debería ser aún menor para hacer más fuerza, o sea, para que el gradiente sea más grande y el agua entre. Entonces,
tiene que ver con la estructura, con la textura del suelo, o sea, todo lo que haga al suelo, ¿sí? O sea, piensen en todo lo que pueda afectar esa movilidad del agua hacia a que entre al suelo. Ahí fíjense que estaban todas esas curvas de conductividad. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo va a afectar la conductividad o la conductancia, si se quiere? O sea, uno siempre tiene que pensar que la conductancia es cuando mayor conductividad hay, ¿qué pasa? ¿Sí? En cambio, cuando hay más resistencia, menos disminuye el flujo. Entonces hay que mirar cuáles son los factores de lo que hace al suelo en sí mismo, que es por donde fluye el agua. ¿Qué cosas oponen resistencia al flujo? ¿Y qué tipo de suelos favorecen? ¿Sí? Y ahí fíjense que también había una diferencia si estaban en capacidad de campo, esos suelos, o si estaban ya estresados. Porque cuando se empiezan a estresar, a secar los suelos, es qué tipo de suelo retiene más las partículas. ¿Sí? Fíjense que ahí hay un grafiquito bien interesante para mirar que va a variar en función de la disponibilidad que haya de agua en el suelo. ¿Está bien? Siempre ustedes tienen que pensar, cuando están hablando de agua, es esto, es un flujo. Nos tenemos que ir a la física, al flujo, a la ecuación de flujo. Entonces siempre tenemos una fuerza motriz y algo que se opone a ese movimiento, que son las resistencias. ¿Sí? Entonces uno tiene con esa cosa clara, entonces tiene que decir, bueno, ¿qué parte del sistema estoy mirando? El agua, ¿de dónde a dónde se va a mover? ¿Cuál va a ser la fuerza que haga? Sí, acuérdense que el agua se mueve de manera pasiva, no hay gasto de energía. Entonces siempre tiene que ser a favor de un gradiente, es decir, de mayor a menor. ¿Está? No importa en qué parte del sistema, siempre es a favor de un gradiente. Entonces, ¿pero qué se opone ahí? Entonces, cuando miren cuáles son las resistencias, ¿sí? Y dependiendo de cómo sea ese mecanismo de movimiento, si es por flujo masal, si es difusión fase-vapor, si es difusión simple, si es mezclado turbulento, ustedes van a saber entonces cuál es la fuerza motriz. Y después decir, bueno, siempre hay una resistencia. ¿Cuál es? Dependiendo el lugar donde nosotros estemos mirando, o sea, entre esos dos puntos, porque nosotros estamos mirando, bueno, a ver cómo viene el agua del suelo a la raíz, después cómo va de la raíz, pasa al xilema, después del xilema, cuando llega a la hoja, cómo es, o sea, cómo se traslada por el xilema, y después qué pasa en la hoja. ¿Está? Entonces, cuando uno piensa en el sistema, dice, bueno, a ver, ¿quién le pone resistencia al flujo? Y ahí tienen que salir en cada una de esas partecitas de entre punto y punto, y decir, bueno, entre este punto y este punto, ¿qué resistencias tiene? Que disminuyen que haya más agua, que fluya más agua. Y ahí, bueno, se van haciendo así como un cuadrito, una... ¿Están ahí? Sí, profe. Con respecto a eso, a la capacidad de campo entre un suelo arenoso y un suelo arcilloso, el suelo arcilloso, como que por tener partículas más finas, retienen más el agua. Y se forman capilares donde el agua está más adherida. Sí, acuérdense que el agua tiene estas dos propiedades tan importantes de la cohesión y la adhesión. ¿Sí? Entonces, lo que a vos te plantea es cuando vos tenés capacidad de campo. La capacidad de campo se entiende como cuando llueve o cuando riega, ¿sí? Se satura ese suelo y después se espera que drene. Entonces el agua que queda retenida ahí después de que drenó se llama capacidad de campo. Perdón. Y esa capacidad de campo en general es como casi como potencial aguacero, digamos. O sea, tiene un potencial de menos 0,03 megapascal. ¿Sí? O sea, el agua está muy disponible. Está casi como si fuera nuestro patrón, como si fuera el agua destilada. ¿Sí? Claro. Donde tiene mucha capacidad de realizar trabajo. Entonces, si vos tenés un suelo arenoso contra un suelo arcilloso, pongamos los dos extremos, en capacidad de campo, ¿dónde hay mayor conductividad? ¿En uno arenoso o en uno arcilloso? Puedo buscarles el grafiquito, ¿me esperan? ¿Qué pasó acá? Piensen.
Y después cuando se va secando el suelo, ¿dónde es mejor, mayor, digamos, la conductividad? Sería La conductividad. cuando se seca el suelo en el arcilloso, porque estarían reteniendo las partículas del agua, ¿no? A ver, de nuevo, perdón. Que cuando a medida que se va secando el suelo, las partículas de arcilla retienen más el agua que una partícula de arena. Pero ¿qué pasa con esos Las- capilares que se forman ahí? A ver, esta es. Miren, esperen que se la comparto y la miramos. Esta. ¿Ahí lo ven? Sí, No sé profe. si lo puedo tratar de aumentar un poco. Uy, bueno, no importa. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Fíjense, acá tenemos la conductividad y acá tenemos el potencial agua del suelo. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá es menos negativo, ¿sí? En el eje de la X, fíjense que acá es... Ay, no, acá no puedo poner el punterito. Bueno, acá es menos negativo, o sea, más cercano al agua, a este potencial que nosotros tenemos como patrón, ¿sí? Que es el 0. Y acá fíjense que es bien negativo, ¿sí? Menos 100 megapascal. Entonces acá tenemos representado, miremos el arenoso y miremos el arcilloso. Entonces, ¿qué nos dice? Cuando más cercano a la capacidad de campo está, fíjense acá, es decir, cuando hay mucha agua disponible en el suelo, es mayor la conductividad en el arenoso que en el arcilloso. Y uno dice, sí, ¿por qué? Porque los poros, o sea, las partículas de la arena están bien distanciadas. Entonces hay mucha agua disponible, ¿sí o no? La planta va a tener que tener un potencial agua no tan negativo para generar esa diferencia, porque el agua está disponible, imagínense, piensen en la estructura de la arena, ¿sí? En el tamaño de las partículas de arena, y si toda esa arena se llena de agua y queda llena de agua, es más fácil sacarla al agua, porque está menos retenida, digamos, hay más espacios de aire entre esas partículas de arena que están llenas de agua. ¿Sí? En cambio, las partículas de arcilla son más chiquitas y están más juntas. ¿Está? Entonces hay que hacer más fuerza para sacarlo, ¿sí o no? Eso tiene que ver con la estructura que tiene cada uno de los suelos. ¿Está? En este punto, en 0, donde hay agua disponible para las dos. Es más fácil sacarla de un suelo arenoso que sacarla de un suelo arcilloso. Sí. Ahora, Bien. Cuando después se revierte. ¿O no, profe? Que se revierte cuando falta el agua, por la curva, digo. claro, entonces fíjense cuando se empieza a secar el suelo, porque uno podría decir, bueno, se puede secar porque hay evaporación o porque hay evapotranspiración también. Entonces, ¿qué pasa? La planta está absorbiendo agua y obviamente el agua que se está absorbiendo, salvo que uno le vuelva a reponer, ¿sí? ¿Se acuerdan ese gráfico que tenían de potenciales agua cuando se regaba una sola vez? ¿Qué pasaba con la hoja y con la raíz? ¿Con el suelo? ¿Se acuerdan? Sí, pero Después por acá de esta. Entonces, ¿qué pasaba? A medida que el agua las plantas van absorbiendo agua, ¿qué es lo que pasa? El suelo se va secando, tiene menos agua disponible. ¿Sí? Entonces nos estamos viniendo para este lado. Entonces vamos mirando cómo la conductividad va a ir disminuyendo porque hay menos agua disponible. ¿Sí? En los 3 casos pasa lo mismo. A medida que se seca, el patrón es el mismo para los 3. Es decir, en los 3 suelos, independientemente de su estructura, de las partículas, ¿qué es lo que pasa? Se empieza a disminuir. Disminuye el agua, hay menos conductividad. O sea, hay más resistencia porque el agua que está más retenida en ese suelo. Pero ¿por qué se invierte acá? O sea, ¿por qué un arcilloso termina, por ejemplo, miremos algún punto común, miremos acá a menos 1 megapascal, donde están las dos curvas? ¿Saben? Ahí sería, por ahí. Bueno, no justo ahí están, justo donde se cruzan, miremos un poquito más allá. Miremos como justo se cae esta curvita, bueno, miremos a 1.2. En algún momento, fíjense que para el arcilloso tiene mayor conductividad que el arenoso. ¿Y ahí a qué se debe? Bueno, está escrito ahí, ¿no?
piensen que hay menos agua disponible. Lo que ocurre es que en un suelo arenoso, como los espacios entre las partículas son tan grandes y ya no hay agua, esos espacios vuelven a tener aire. Entonces, ¿qué pasa? La columna de agua, ¿sí? Acuérdense las dos propiedades del agua, adhesión y cohesión entre ellas. Esas columnas de agua, cuando hay mucha agua, ahí están, el agua, hay una columna de agua en todos esos poros tienen agua. Cuando se empieza a perder el agua, no empieza a haber disponible, ¿qué empieza? Esas columnas de agua, la cohesión se empieza a romper, empieza a haber aire. Entonces, es más difícil sacar agua de un suelo arenoso seco, porque hay muchos espacios de aire, porque las columnas de agua se rompieron. ¿Sí? Imagínense que tengan espacio de aire y tienen la raíz. Tienen todo espacio de aire y tienen agua acá. La raíz tiene que generar una fuerza, un gradiente potencial que esta agua atraviese, o sea, vuelva a conectarse por todos esos espacios entre la arena y llegue a la raíz. En cambio, en un arcilloso, ¿qué es lo que pasa? Al estar las partículas más juntitas y de menor tamaño, se forma, ¿se acuerdan lo que decíamos de los capilares? ¿Sí? ¿Se acuerdan la capilaridad? Es decir, el agua, aun cuando haya menos, esa agua está conectada. Esos hilitos de agua, esas columnitas de agua entre esas partículas que están más juntas, todavía hay agua conectada. Hay menos disponibilidad, menos cantidad de agua disponible, pero en realidad por las características de ese suelo, no están cortadas, no están interrumpidas esas películas de agua. ¿Está? Sí, profe. Eso típicamente tiene que ver con cómo es el tipo de suelo que tenemos ahí, con las características. Con esto, que en este grafiquito son con estas columnitas de agua, ¿sí? Y por sus propiedades. Cuando se corta la columna de agua, bueno, ¿cuánta fuerza hay que hacer para que el agua se vuelva a mover y se vuelva a generar una columnita de agua, una columna de agua que llegue a la raíz y entre? Es más difícil en un suelo arenoso, donde está por esos espacios entre partículas, se cortó, que en un suelo arcilloso. Igual, fíjense que en los dos suelos hay menos disponibilidad y por lo tanto en los dos baja la conductividad. La explicación de por qué cuando hay suelos más secos la conductividad se invierte, esa conductividad está dada por eso, por si se rompen o no esas columnas de agua, esas películas de agua que llegan a la raíz. ¿Está? Sí, profe. Y ese factor K que está en la función de flujo, ¿ese se debe a las propiedades del suelo? Claro, el K es en lo que la fórmula está representando la conductividad. Fíjate que lo está multiplicando. En realidad este delta de X, en el flujo del suelo, cuando uno ve la ley de Poisson, creo cómo se llamaba, de Poiseuille, no sé cómo se llamaba, de la de flujo, digamos, a través de un caño, fíjense que es importante para el flujo también la distancia entre esos dos puntos, ¿sí? Que es este delta de X. Cuanto mayor sea la distancia entre dos puntos, más resistencia hay o no, porque el agua tiene que viajar más, ¿sí o no? Sí. El tema es que nosotros no lo consideramos a la distancia entre esos dos puntos cuando nosotros estamos teniendo en cuenta las células, ¿sí? Por ejemplo, para difusión en fase líquido, difusión en fase vapor, es el estoma contra la capa límite, ¿sí? O la atmósfera ahí adyacente. Entonces, esa distancia es mínima. No genera una disminución en el flujo importante. Pero cuando hablamos de xilema y cuando hablamos quizás en el suelo, si son grandes distancias, hay que tener en cuenta una diferencia de distancia. Cuanto mayor sea la distancia, menor va a ser el flujo. Y ese K en la fórmula está como conductividad, pero la inversa de esa conductividad es la resistencia. Es decir, cuanto mayor distancia o mayor resistencia tengamos, menor va a ser el flujo. Piénsenlo desde lo lógico en un flujo. Tenemos una fuerza que es la que ocasiona el movimiento, ¿sí? Una fuerza motriz. Bueno, como recién decíamos, ¿qué es lo que afecta a esa fuerza motriz? Bueno, por un lado
las resistencias, esto, el suelo, el estómago, si está más o menos abierto, es el número de aquaporinas, o en la apertura de la aquaporina, o sea, qué cosas impiden, y también la distancia, que la distancia es importante, por ejemplo, en un árbol, ¿sí o no? Con donde ahí también nos entraba lo que era el potencial gravitatorio. O sea, qué fuerza, la fuerza gravitatoria, o sea, cuánto tiene que ser la fuerza para que pueda no ser vencida por la gravedad, porque van en contra de la gravedad en los árboles. ¿Está? Sí, perfecto. Ese delta de X es lo que está representado. Por eso en algunos casos, o sea, ¿dónde lo van a ver al delta de X? Cuando vean ahí, en el suelo, obviamente si ya está el agua en contacto con la raíz, ahí tampoco el delta de X es importante. La distancia, porque ya está el agua tocando los pelos de la raíz. Sí, o sea, ¿dónde entra la distancia? Bueno, piensen cuando sean grandes distancias, bueno, ahí sí también es un factor que hay que tener en cuenta, es la distancia entre los dos puntos donde se mueve el agua. Pero en otros casos es despreciable. ¿Listo? Sí, profe. Bueno. Vos, Anaí, el martes no estuviste buscándome para consulta, ¿no? No, profe, es que yo justo el martes tengo consulta con otra materia y Está bien, está bien. me dijo Yo que venga porque el me jueves. quedé con... No hay problema, yo porque me quedé que no sabía al final si el martes había... Si algunos de ustedes me estaban buscando para la consulta y yo no tenía ni link, que era un desastre, estaba como que no logramos con José, quien es el responsable acá de armar los Zoom, no logramos encontrar, entonces no sabía si alguno de ustedes me había estado buscando para la consulta el martes, pero ahora como ya quedamos el jueves, o sea, ahora hasta las 6, bueno, 6 menos 10, calculen, 6 menos 5, podemos hacer consulta y no hay problema. Pero bueno, me había quedado porque siempre les había dicho la consulta, primero les dije la consulta el martes de 5 a 7. Nunca apareció el link ni lo logramos. Después dije, bueno, hagamos después de clase. Le pidamos a José que nos extienda el horario de clase. Entonces José dijo, bueno, solamente les puedo extender hasta las 6 porque empieza otra materia. Bueno, y el martes no pasó nada. Entonces, bueno, ahora ya quedamos en este horario. Bueno, más preguntas de lo que quieran hasta acá. La semana que viene, ya el jueves, deberían estar con bastantes más preguntas, ¿no? Porque después del jueves, a ver si me dejan mirar mi cronograma de la materia, un momentito. Yo debo estar más preocupada que ustedes, me parece, ¿no? ¿O no? ¿No? Primer parcial, a ver si terminamos fisiología, sí. Primer parcial, o sea, la semana que viene vemos todo lo que es, bueno, esto que les decía, adaptaciones, después, el 11 de mayo es feriado en la UNCE, el martes 11 no tenemos clase porque es feriado, porque es se conmemora la fundación de la creación de la universidad. El jueves 13 de mayo ya empezamos tema nuevo, empezamos crecimiento y desarrollo. Y el que es sábado o viernes 14, ¿sí? El 14 ya tienen parcial. 14 que cae sábado. Profe, creo que había Viernes, profe. después porque dijo que quería que sea sábado. Yo tengo anotado que es 15 el parcial. Ah, está Sábado bien, con 15. eso no me cerraba, porque si es jueves 13 no puede ser y ella puso, digamos, tengo el cronograma, me pasó la profesora Cris. Entonces el 15. ¿Así es? Sí, sábado 15. Bueno. Así que la semana, piensen que la semana siguiente a que terminamos lo del parcial, o sea, la semana, tenemos solamente el 13 de consulta general. Podemos buscar otro día después si quieren. Igual tienen consulta con la profesora también si necesitan. Pero tenemos solo el jueves de consulta y ya el sábado es el parcial. Ojo con eso, ¿no? O sea, la semana que viene deberían tratar de avanzar para que si terminamos, por ejemplo, el martes antes, porque como yo estoy haciendo, sacando diapositivas y explicando algunas cosas particulares, fíjense que terminamos antes.
terminamos mínimamente una media hora antes. Entonces, aprovechar lo que nos quede de tiempo entre las 11 y la 1 del martes, si es que terminamos rápido, para hacer consultas. El jueves lo mismo, entre las 3 y las 6, o sea, una vez que terminemos la clase, para consultas. Y después la otra semana les queda un día más de consulta. ¿Está bien? Sí, profe. Profe, con respecto, yo tengo una duda con las, hay una pregunta en la guía que habla sobre las acuaporinas y dice sobre las condiciones ambientales y bioquímicas, ¿no? Que regulan la apertura de las acuaporinas. Y yo estaba leyendo en el libro, había algo que no, como que no entendía, que decía que estaban reguladas por el pH, perdón, la concentración de calcio, y había una palabra, heterometerización. Así salía en el libro. Y bueno, eso también como que me quedó duda. Pero con respecto al calcio, ¿es porque en su estructura tiene calcio? ¿O cómo sería? A ver, déjame pensar. No sé, ¿la acuaporina tiene calcio? Algo así leí en el libro. No sé si está bien. ¿En qué página? A ver, aguántame un minuto. Déjame que revise. O sea, siempre lo que hay que pensar, a ver, ¿qué es lo que quiero que presten atención para la contestación de esas guías? Sí. Las guías se formularon inicialmente cuando no hubo nada de clase. O sea, se disparó el COVID y acá no pasaba nada. Nadie sabía nada, estábamos con esto del Zoom, no sé qué. Entonces, lo que nosotros pensamos era que era interesante que ustedes empiecen a leer el libro. ¿Sí? Que empiecen a leer, por lo menos, que tengan algo para hacer. Entonces yo hice unos cuestionarios bien exhaustivos, ¿sí? Porque era solamente con base en el libro. Entonces ustedes lo único que tienen que hacer era leer y ir contestando textual, siguiendo, la parte de las preguntas vienen siguiendo el texto. O sea, que van siguiendo y lo van mirando al texto y salen. Sí, profe. Después, cuando se dictó la materia, ya yo empecé a dictar, así a dar todo lo máximo que podía en una sola clase. Y entonces fíjense, yo qué es lo que quiero, que ustedes, si hay cosas, o sea, por ejemplo, yo eso, Anaí, no te lo voy a preguntar. Lo de la meditación, porque evidentemente, bueno, habría que mirar bien cómo es la estructura de esos canales, ¿sí? O sea, eso tiene que ver más con una cuestión bioquímica, es decir, cómo es la estructura y cómo en realidad lo que está ocurriendo, que para mí tiene que ver con la apertura y cierre, o sea, porque ¿qué es lo que determina más o menos la apertura de las acuaporinas? Es que esos poros, esos canales estén más o menos abiertos. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando veíamos inundación, cómo se afectaban las acuaporinas, por ejemplo? Entonces, piensen en qué factores pueden afectar a que se abran o se cierren más. Si uno puede ser la metilación, bueno, será uno la metilación, pero eso tiene que ver exactamente con la estructura. ¿Sí? Guíense, obviamente, para el parcial con base en lo que vimos el año, o sea, con el audio que ustedes tienen, el PowerPoint del año pasado y con lo que estamos revisando en estos. Entonces, más o menos, si hay algunos detalles hacían ahí, como eso de la metilación o de la concentración de calcio, acuérdense que siempre todo lo que tenga que ver con pHs, ¿sí? Siempre está afectando a las proteínas. Miren que vamos viendo así en las clases cómo siempre el pH está afectando a estos intercambios iónicos que hay. Está bien que en este caso es agua, ¿sí? Pero siempre los pH, que probablemente el calcio también está afectando al pH, esté yendo más por ese lado. O sea, cómo el pH afecte, por ejemplo, a que se abran más o menos, o que haya más o menos intercambio. ¿Sí? Después, si querés, lo anoto y veo lo que vos estás leyendo y ya te digo bien. ¿Está? Sí, profe. Pero siempre hay igual que estar... era Sí, eso,
era con respecto a las acuaporinas, las condiciones ambientales. Acá, bueno, yo tengo las diapos, son la sequía, la condición, bueno, hay una condición normal y las inundaciones, ¿no? ¿Cómo era más o menos ese mecanismo de las acuaporinas con respecto a la inundación, profe? Ah, sí, 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 ese es un grafiquito bien interesante. Espérate que lo busque. Dame 2 minutos. Me quería poner a ver eso del calcio y de la metilación, pero oh, acá era. ¿Este era? A ver. Eh, Acá estoy, ¿no? Acá estoy, espérenme. No, este. A ver. ¿Sí? ¿Este? Sí, profe, ese. Vos fíjate que lo que nosotros teníamos presente era que estas acuaporinas estaban mediadas por, o sea, estaban estos canales, estaban mediados, o sea, estaban más abiertos cuando están, ¿cómo se llama? Cuando teníamos acá fósforo, ¿te acordás? Sí, fosforilación era. Claro. Entonces, pero cuando está inundado, ¿qué pasa durante la inundación? Hay como por la fermentación hay una protonación, ¿sí? O sea, hay más protones. Y esa cantidad de protones lo que está haciendo es afectar a, a la acuaporina, que lo que hace es cerrar ese estómago. Ay, ese canal, esa acuaporina. El aumento, ves acá dice, el aumento de la concentración de protones, o sea, caída del pH en el citoplasma resultante de la fermentación láctica, favorece el cierre de las acuaporinas mediante la protonación de residuos de histidinas en esos canales de agua. ¿Sí? O sea, de nuevo, esto siempre por ahí es más complejo. Si digo, ay, me voy a acordar de qué es eso, pero ¿qué es lo que hay que pensar? Básicamente. Que uno tiene que, por ejemplo, en situaciones de inundación, donde uno diría, ahí tiene mucha agua disponible, no, en realidad el oxígeno pasa a no estar soluble. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer las plantas? Restringir ese ingreso de agua. ¿Sí? Se tiene que tratar de mantener lo más que se pueda el oxígeno intercelular. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es un mecanismo? O sea, una de las cosas que pasan es empieza a haber todo lo que es anaerobiosis, empieza a haber fermentación y esa fermentación produce una protonación y esa protonación es la que hace inmediatamente, sirve como mecanismo, como señal para que las acuaporinas se cierren. ¿Ves? Durante la anoxia, el piruvato producto de la glicólisis es utilizado en la ruta fermentativa que producen lactato y etanol. La fermentación es energéticamente ineficiente, ya que produce solo 2 ATP, bueno, no sé qué. Y entonces durante las inundaciones se produce esta fermentación, lo que hace que se cierre. Pero había algo más, no sé si por qué me quedé con que había otro gráfico. No. A ver. ¿Saben otra clase? En la del año pasado, del 2020, hay uno igualito, pero también se le incluye a sequía. Y después también están las de cerrado y abierto con las moléculas, o sea, con... Esta. Acá no encontré. Espera. Tengo que parar esto. Esta. Sí, con razón decía esa, no, esta. Regulación del pasaje de agua por las acuaporinas. Sí, esa, profe. Que la fosforilación o protonación van a regular
Entonces, las acuaporinas cuando están fosforiladas, o tienen fósforo, esto piensen que es una proteína, ¿no? ¿Se acuerdan que no sé si acá, sí en creo, a ver, ¿sí? ¿Cómo es la disposición de las acuaporinas? ¿Sí? Que estas son proteínas, fíjense cómo está distribuida esta proteína y en realidad el poro está pasando por ahí, entre medio de estas proteínas. ¿Está? Y entonces cuando las proteínas estas, las acuaporinas, que son canales, acuérdense que también hay proteínas, cuando veíamos el intercambio de iones, que tenemos proteínas así que forman los canales, así que la proteína tiene una conformación donde en el medio de esa conformación, o más o menos en el medio, va quedando un poro. Entonces, en la medida que va cambiando su conformación, ese poro se puede ir cerrando, porque en realidad este es un esquema como bien básico, primitivo, ¿lo ven? Si ustedes miran cómo es tridimensionalmente, fíjense que es bastante más compleja. ¿La ven? Acá las proteínas. O sea, que van formando como espirales, ¿sí? Donde entre medio van quedando esos canales. Y según cómo vaya cambiando la conformación o se cambien de posición las moléculas que están formando esa proteína, bueno, ¿no? Digo, es bastante más complejo de lo que uno lo muestra acá en lo simple. Pero bueno, la fosforilación va a permitir que el canal esté más abierto. Y cuando ocurre protonación, por ejemplo, en una situación de inundación, también se cierra. ¿Está? Ya se fueron todos. Sí, profe. No quedó ni el perro ni Anaí, quedó ahí. Profe, sí. Y en la sequía se cerraría, bueno, por la condición para que no se pierda el agua, digamos, ¿no? Claro. Bueno, ok. Sí, sí. Lo que no sé muy bien cuál es el mecanismo en la sequía, o sea, qué es lo que pasa, por ejemplo, debería ser también algo de protonación, pero habría que, no sé si está en el libro desarrollado, eso no me acuerdo. Si está ocurriendo una protonación, o sea, qué es lo que hace que se cierre. Obviamente, digamos, acuérdense de una cosa, no todos los mecanismos están estudiados o dilucidados, ¿sí? O sea, es bastante claro o fácil pensar que si hay déficit de agua, ¿sí? Va a haber mayor resistencia, ¿sí o no? O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Acuérdense que se van a cerrar los estómagos, se va a mandar una señal de ABA diciendo que se cierre el estómago para que se corte el flujo. Sí. ¿Sí? Entonces, en algún momento,